hermanos y amigos, bienvenidos a este programa en español para estudiar la palabra de Dios. Mi nombre es Victoria Balceda y junto con mi esposo dirigimos el ministerio de Glimmer of Light, que significa destello de luz. Es nuestra oración que este programa traiga a tu vida la luz y la verdad de la palabra de Dios, para ti, para tu familia, para tu hogar, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Vamos a aprender diferentes cosas, diferentes temas que el Señor nos tiene preparados, especialmente en este tiempo que hay tanta violencia, tantas cosas que se levantan en contra de su palabra, en contra de su verdad, en contra de lo bueno que nos ponemos delante, nos guiamos en una dirección hacia Él o queremos hacerlo. Y sin embargo, siempre hay tropiezos, hoy más que antes, porque somos más habitantes en el mundo. Pero sin embargo, también más constantemente estamos escuchando las violencias, los estragos, la pobreza, las enfermedades y muchas cosas nuevas que aparecen, como lo del virus. Nadie está libre de eso, solamente podemos seguir adelante confiando en la protección que nos da Dios Creador. A través de su Hijo Jesús vamos a aprender lo que Él nos ofrece, los beneficios que podemos tener si lo seguimos, si aprendemos de Él, lo conocemos, nos acercamos, porque eso es lo que Él quiere, que tengamos una relación con Él. Veamos primero, hoy en día, ¿qué es el Evangelio? Escuchamos de evangelistas. Evangelista no es otra persona que aquel que lleva el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio, muchos podemos decir, es sobre la vida de Jesús, es lo que nos dice la Biblia, es las cosas buenas que según hablan algunos sobre Dios. Veamos qué es realmente el Evangelio en la Biblia. La Biblia nos explica qué es Él. Sobre todo pensemos primero, ¿qué es la Biblia? La Biblia es nuestro manual de vida. Es un manual que cuando tú compras un aparato, lo tienes que leer para saber cómo manejarlo. Puedes tener una idea cómo funciona y cuál es el botón para prenderlo o apagarlo, pero realmente para saber manejarlo al máximo con todos los beneficios, tienes que leerlo y tienes que aprenderlo. Lo mismo es la Biblia para nuestras vidas. Si la leemos, si la estudiamos, conoceremos más las cosas de Dios, lo que Él quiere de nosotros, lo que Él nos ofrece a través de su Hijo Jesús. ¿Y por qué tanto nombramos a Jesucristo? Porque Él es el que vino a este mundo como humano, tomó un cuerpo humano, igual que nosotros, para hacer un sacrificio que demandaba a Dios, ese sacrificio perfecto, ese sacrificio porque era perfecto porque no tenía pecado. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, pero nuestros corazones o nuestras almas están manchadas por el pecado original, que se llama al pecado o la desobediencia que incurrieron Adán y Eva en el jardín del Edén. Esa mancha, esa rebelión ha sido llevada por generaciones hasta hoy y seguirá hasta que desaparezcamos de este mundo con este cuerpo humano. Nos dice la palabra que seremos cambiados a un cuerpo glorificado, aquel que sigue a Jesucristo, aquel que cree en Él. ¿Qué vino a hacer Él? Él vino a este mundo a morir en la cruz para ofrecernos ese camino de regreso, ese camino de salvación
y llegar a nuestro Padre Creador. Abrir las puertas del cielo para que podamos llegar para la vida eterna después que dejemos este cuerpo humano. Entonces ese sacrificio es importante. ¿Por qué? Porque solo a través de Él es que podremos caminar. La cruz ha sido ese camino que Dios ha puesto delante de nosotros para llegar a esa meta que Él nos ofrece, la salvación. Cuando pensamos en que de repente las cosas que escuchamos son leyendas, son locura, estás creyendo en esas cosas, no existe, Dios no existe. ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó esto o me pasó lo otro? Tenemos muchas inquietudes, tenemos muchas cosas negativas, porque no vemos acción inmediata cuando queremos y a cómo queremos verlo. Pero eso no quiere decir que Dios no existe. Dios creó todas las cosas que vemos y que no vemos. Fue el creador del universo completo, de la tierra, de los cielos y las cosas que están debajo de la tierra. Entonces, si hubo esa creación tan grande, tan sabia, tan espectacular, en donde después de haber puesto todas las cosas en su sitio, preparado todo un ambiente perfecto, es donde ha creado al hombre y lo puso para habitar allí. ¿Por qué? Porque Él quería tener esa relación familiar, empezar una familia con Él y con su creación. Pero, lamentablemente, el hombre se dio a la tentación de comer un solo fruto que había prohibido del jardín Dios. Ese fruto, entre el 99%, uno solo, fue el que lo hizo caer, lo hizo pecar. ¿Y qué es pecado? Pecado es no llegar a la meta, es caer en el camino sin llegar a tu destino. Entonces ellos pecaron y por esa desobediencia, por esa rebelión, toda la humanidad está destinada a morir. ¿Y qué es la muerte? La muerte no es otra cosa que una separación de Dios. En el caso que vemos aquí en la tierra, es una separación del alma y espíritu de nuestro cuerpo. Siempre es una separación, un alejamiento. Y nos dice la palabra que en este mundo estamos muertos en vida, porque Él nos dio vida para vivir en esta tierra, pero estamos muertos porque estamos alejados de Él. Mientras no encontremos esa cercanía, vamos a seguir muertos en vida. No hay una vida interna que nos motive a seguir día tras día. Una mira o una meta en donde tengamos enfrente para seguir con esa motivación y alegría y gozo que nos da su espíritu y su presencia. Tenemos que reconocer que somos pecadores y esto nos lleva a un arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué puedes decir si yo no he hecho nada? No has hecho nada conscientemente. Pero ya expliqué de que esa mancha que vemos en el corazón no nos va a permitir acercarnos a Dios por nosotros mismos. Porque no somos perfectos, porque no tenemos el conocimiento de Él, no tenemos su sabiduría, no lo conocemos, ni sabemos el camino bueno. Dios es bueno y Dios es amor. Y Él nos abre ese camino de salvación. Entonces, primero tenemos que reconocer que somos pecadores. Y como pecadores tenemos un destino a donde nos lleva una condena eterna. Esa condena es lo que le llamamos el infierno. Mucha gente se asusta de esa
de ese término, que es el infierno. Va a ser un lugar de sufrimiento constante, de dolor, de llanto. No queremos ir ahí, ni nadie va a querer ir en ese camino. Por eso es que ofrecemos el conocer lo que es el Evangelio y necesitamos aprender lo que dice Dios en su palabra, que es la Biblia. Glimmer of Light o Destello de Luz te está ofreciendo esa oportunidad de, en español, de poder aprender de su palabra, poder aprender cosas básicas, fundamentales, que muchas veces, a veces no se explican o se dan por entendido. Es mejor hablarlas para hacerlas claras. Entonces, si pensamos en que Dios está encaminándonos y Él nos está esperando a que reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Si reconoces que necesitas un Salvador, porque cuando el juez te dictamina esa sentencia de muerte, tú no vas a poder salir de esas cadenas por ti mismo. Tú no vas a poder liberarte por ti mismo. Porque apenas el juez ya dio la sentencia, pusieron cadenas en ti. Te ataron. Ya no puedes moverte libremente. Entonces necesitas a alguien que te rescate, a alguien que pague esa fianza, a alguien que sea tu fiador, a alguien que te libere. Y ese es el libertador. ¿Quién es nuestro libertador de nuestras almas y nuestros espíritus? Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue a la cruz. Él dio ese sacrificio de su cuerpo y su sangre por ti y por mí. Individual es la salvación, porque Él fue por cada uno. Así en el mundo completo hubiera habido solo un pecador, Él hubiera ido a la cruz igualmente, por ese pecador. Por eso, ese sacrificio es tan grande, es tan profundo y es de lo que tenemos que darle gracias y alabarlo al Señor por su misericordia. Porque con ese sacrificio es que podemos ahora ver la luz y el camino hacia esa salvación. ¿Qué nos dice la Biblia que es el Evangelio? En el Nuevo Testamento tenemos 4 libros con los que empiezan Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los 4 evangelios, que hablan de la vida de Jesús, sus milagros y su muerte y su resurrección. En el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15 y los versos del 1 al 4, nos habla de lo que la Biblia, Jesucristo resucitado le revela al apóstol Pablo lo que es el Evangelio. Y nos dice que Él nos declara este Evangelio que ha sido revelado a Él. En el verso 2 nos dice, si retenéis la palabra que les he predicado, entonces serás salvo. ¿Cómo retienes la palabra? La guardas en ti, la entiendes, la recibes y la vives. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí. ¿Qué cosa? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Se refiere al Antiguo Testamento. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces el apóstol Pablo nos está explicando que el Evangelio es eso, que Jesús vino a esta tierra y murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que al tercer día resucitó. Y ahora está en la gloria de Dios, sentado a la diestra
de Dios Padre. Lo que esto nos hace pensar, primero, que tenemos que reconocer que somos pecadores y que es solo a través de su sacrificio de la cruz que vamos a encontrar esa salvación. Es curioso cuando la gente que no conoce mucho de Dios o la gente del mundo que no acepta a Dios, piensan que todo es falso o piensan, no, estos están locos. El Evangelio o las Escrituras nos hablan de eso exactamente. En 1 Corintios 1:18, el apóstol Pablo nos habla que esta palabra que declaramos sobre el sacrificio de la cruz es locura para los que se pierden. O sea que es loco para aquel que no cree, porque lo ve con sus propios ojos, lo siente con sus sentidos físicos, no lo recibe con el corazón. Entonces, para aquel que no quiere abrir su corazón a las cosas espirituales, siempre va a ser locura las cosas que no se ven, las cosas espirituales. Sin embargo, nos dice aquí que aquel que se salvan, ¿qué quiere decir? Aquel que cree, ¿qué cosa? Es poder de Dios. Ese poder grande, fuerte, que se va a manifestar en tu vida de diferentes maneras. Eso es lo que queremos transmitir, eso es lo que queremos mostrar al mundo, que porque no lo ves con tus ojos físicos, porque no lo oyes con tus oídos físicos, porque no lo sientes con tus manos o tu olfato, ¿no existe? No. Cuando abrimos nuestros ojos espirituales y nuestros sentidos espirituales se manifiestan, entran y toman control y reciben del ambiente. Puedes oír, puedes ver, puedes oler su presencia, lo que Él quiere manifestar a través de su espíritu. Suena loco, pero solo aquel que ha tenido y ha vivido esa experiencia puede entender lo que estoy diciendo. El Evangelio viene de la palabra griega, de dos palabras griegas, que es más ángelos. Quiere decir bueno y ángelos quiere decir mensajero. Entonces el Evangelio quiere decir buenas nuevas. ¿Qué significa unas buenas nuevas, unas buenas noticias? Pero no es solamente una buena noticia que vengo a decirte, que vengo a contarte. No, es mucho más allá, un concepto mucho más profundo que solamente lo vas a poder recibir poco a poco a como vas avanzando y madurando el entendimiento que el Espíritu quiere revelarte. Esas buenas nuevas de que ya no estás condenado a ir al infierno cuando mueres. Tu alma y tu espíritu son eternos y tienen que buscar un sitio donde vivir eternamente. Y solamente tenemos dos, o el cielo o el infierno. Así, cuando Dios nos dio el libre albedrío, que es tu decisión voluntaria de seguirlo o ir para el otro lado, rechazarlo. Sabemos que solamente hay dos autoridades, Dios creador y que nos ofrece todo lo bueno y esa vida eterna con Él en el cielo. Y el otro, que es el diablo o Satanás, que es el Dios de este mundo hasta que Jesucristo regrese por segunda vez. Y que es Él el que domina a mucha gente, la humanidad de esta tierra, porque Él ha cegado los ojos y ha tapado los oídos
para que el Evangelio y la luz y la verdad de Dios no entre en tu vida. No las escuches, no las recibas, no las entiendas y más bien las rechaces para que Él siga dominando tu vida. ¿Qué te ofrece Él? Todo lo malo. Insatisfacción, depresión, llanto, tristeza, angustias, pobreza en general. ¿Qué te ofrece Dios? Su gloria, su reino. No tiene limitación en Él. Él es el dueño del oro y la plata de aquí de la tierra. Pero Él te da la voluntad propia de decidir qué camino quieres caminar. ¿Cuál es el futuro que esperas en tu vida? ¿Tienes una meta o vives día a día sin una esperanza de algo mejor mañana? Es importante pensar que cuando Dios dio su palabra, su ley primero a través de Moisés en el Antiguo Testamento, le dijo que era necesario que pase sus enseñanzas y su conocimiento y todas las cosas que él manifestaba, que sea hablado de generación en generación, para que sepa la siguiente generación sobre él y no se alejen. Lamentablemente, el mundo comenzó a multiplicarse y cada vez a alejarse más de él. No lo buscan, no quieren leer su palabra, no quieren oír de las cosas y las maravillas que él hace. Por ahí hay un testimonio, oh sí, y lo dejan y pasa de largo de oreja a oreja. No le prestan atención mirando cómo Dios quiere manifestarse y acercarse. Es una clave de que Él te está enviando. Mira, mira esto, escucha, todavía estás a tiempo. Cuando Dios hace milagros, y los milagros existen aún, no quedaron como leyendas o historias del Antiguo Testamento, porque Dios es un Dios vivo y es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él sigue actuando a favor de sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? No son todos, porque no todos creen en Él. Son solamente aquel que cree en Él, aquel que lo ha recibido, aquel que se manifiesta en su vida. Entonces, tenemos que ver siempre el punto, a dónde estamos yendo, a dónde tenemos que llegar, cuál es nuestra meta. En Juan 3:16 nos dice que Dios envió a su Hijo unigénito para salvar al mundo, para aquel que cree en Él. Solo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Esa vida que es la que Él pacientemente está esperando que tú voltees a verlo, a aceptarlo y seguir su camino. Cada día es tu oportunidad. Hoy es tu día. Hoy puedes abrir la boca y declarar, Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo quiero acercarme a ti. Quiero saber de esas promesas que tú tienes para mi vida. Enséñame. Y Él se ha de revelar. Cada día trae sus propias bendiciones. Cada día trae sus propias nuevas, en donde el Espíritu de Dios ha de obrar en ti. Hechos 13:38 nos dice, sabed pues, que por medio de Él, ¿de quién? De Jesucristo, se nos anuncia el perdón de pecados. En Él tenemos justificación. ¿Qué es la justificación? Es el hacer
haber sido aceptados, el haber sido defendidos por su sangre que nos limpia, por su cuerpo que nos ofrece la sanidad, nos ofrece la libertad de las ataduras del pecado, nos ofrece el poder respirar un ambiente espiritual lleno de gozo para ti, para mí, que sea a través de su bendición. Muchas gracias por escuchar las palabras y que el Señor los bendiga mucho. Hasta la próxima.